Este es una demostración de un Excel, una plantilla que está construida para evaluar y para valorar proyectos de minería de oro. Este modelo en Excel es un modelo muy completo que está construido por escenarios. Hay diferentes escenarios, hasta 4 escenarios se pueden comparar al mismo tiempo y se pueden incorporar informaciones en esos diferentes escenarios, como por ejemplo el precio del oro, el descuento de la comercialización, todo el tenor del oro. La siguiente hoja es una hoja resumen en donde se van a encontrar cada uno de los resúmenes y promedios de la información que se va a suministrar mes a mes, que más adelante lo van a poder ver. Y en esta hoja va a encontrar el resumen del año o por año del análisis del proyecto. Hay información como cuántas toneladas se van a procesar al día, cuál va a ser el tenor, cuál va a ser las cantidades de las onzas producidas. Todo eso se puede sensibilizar en los diferentes escenarios que ahora más adelante voy a explicarles. Entonces, a partir de esto, se pueden construir y proyectar ingresos totales que va a tener el proyecto. Este es un Excel que está construido en dólares americanos, pero que puede ser también sensibilizado en otras monedas. ¿Qué encuentra más ahí? Por ejemplo, está construido a partir de algo llamado el cash cost de la planta. Quiere decir que hay unos dólares que representan cuánto cuesta por cada onza de ese procesamiento, y dependiendo de la capacidad de las toneladas, la cantidad y el tenor, este modelo Excel va a generar esos ingresos. ¿Cuántos millones de dólares cuestan los ingresos? ¿Cuánto cuesta la planta? ¿Cuánto cuesta la mina? Y lo separa por tres grandes rubros: planta, mina y ya luego otros temas como exploraciones, como regalías, seguridad, otros gastos asociados a esos, la mano de obra, la administración y otros gastos en general. Entonces, esto es una metodología que además sugiere cuántos dólares por onza se puede gastar en esos procesos, pero cada empresa o cada analista puede asignar la cantidad de dólares por onza que considera que va a gastar dependiendo del sector y de las condiciones que tienen para su proyecto. Entonces, esta construcción de esta caja va a generar un EBITDA, que son los ingresos menos los gastos, y eso va a generar un flujo de caja libre después de analizar y de revisar cada uno de estos indicadores y de este proyecto. Entonces, se puede alimentar dependiendo de la información y de las consideraciones del proyecto que va a construir. Esto es una plantilla, puede poner la información que consideren y empezar a jugar con ellas y empezar a cambiarlas en las variables que tiene su proyecto. Al final genera una caja que compara cuánto cuesta por cada onza respecto de si el valor de la onza está a 2.600, 2.700 pesos por onza. Aquí le va a decir: este proyecto le cuesta 1.500, 1.700, 2.000 por onza y su margen va a ser tanto. Entonces va a permitir hacer un análisis profundo de este proyecto. Va a permitir entonces también crearles escenarios de producción de toneladas por día. Esto es un escenario de 100, 300, 400, 1.500. Son ejemplos, nuevamente, ejemplos basados en proyectos y que pueden usarse para el análisis de cada minería, pero acá es importante que metan las consideraciones de cada uno de los proyectos que se van a analizar. Dependen de cuánto le cuesta por onza, depende a cómo esté la onza, depende cuánto cuesta extraer de la mina, si van a hacer extracción o solo se va a comprar el material, depende si tienen una planta, cuál es la capacidad de procesamiento, depende de la sensibilización que vayan a incluir acá. Por ejemplo, tiene en cuenta y transforma en gramos y transforma en onzas dependiendo de las recuperaciones, de las leyes, de las impurezas, de las planeaciones y programaciones de la planta. Y también es muy importante que va a poder generar gráficas de evolución, cómo está generando el cash cost y cómo se está comportando todos esos grupos de costo, y cuánta caja se va a generar para evaluar cuál va a ser la TIR de ese proyecto, cuál va a ser la generación de caja y si tiene una viabilidad financiera este Excel o este proyecto
Y este Excel les va a permitir hacer ese análisis. Es un Excel bastante profesional. Van a poder hacer comparaciones respecto de las toneladas de proyectos, de escenarios. Van a poder también analizar cuáles son las eficiencias y en qué momento pueden hacer las inversiones de capital, las inversiones de gasto y demás rubros que sean necesarios tener en cuenta para el inicio del proyecto. Adicionalmente, en estos comparativos se puede parametrizar diferentes variables. Esta es la hoja que se llama los supuestos o digamos los supuestos del proyecto, y esto se alimenta de manera mensual para que sea muchísimo más sensible. Se puede poner la misma variable y copiar y pegar, pero si hay data, información sensible que se pueda manejar, se puede administrar de manera mensual. Lo que se hace es que se pone en promedio la misma dato todos los meses y va a generar el mismo dato para el promedio del año. Hay información macroeconómica, hay información del precio del oro, hay información sobre los porcentajes, cuánto va a producir la mina por tonelada, la planta, cuál es la disponibilidad operativa de los turnos, si va a estar 100% o hay de pronto alguna revisión mecánica, cambios de repuestos, algún mantenimiento programado. Eso también lo puede tener en cuenta. Tiene en cuenta el tenor, tiene en cuenta la recuperación, el cual va a ser como la eficiencia en el tema químico, en el tema de recuperación de impurezas, y todo eso va a impactar cuánto se va a producir. Esto a nivel técnico se puede parametrizar y dependerá ya ahora cuánto va a alimentarse en el costo de la planta. Por ejemplo, cómo funciona este modelo en Excel es que hay un costo para la planta. El costo para la planta en este escenario es que cuesta $86 operar por cada onza para ese nivel de toneladas que tiene el modelo. Puede ser más, puede ser menos, y a partir de esto empezar a hacer un presupuesto para eso. Si, por ejemplo, tiene una consideración similar en cuanto al costo de la mina, el costo de la mina, de operar las minas, es mucho más alto. Por ejemplo, en el caso específico del costo de la planta, si ustedes pueden ver que si se produce más de 300 toneladas, entonces el costo de la planta va a ser de $126, y es el mismo escenario para el costo de la mina. Si se producen más de 300 toneladas, el costo por onza es de $800. Pero esto se puede cambiar y se puede ajustar a los escenarios que tengan en su entorno. Igual va a ser para la seguridad, igual va a ser para la fuerza de trabajo, cuántos dólares están dispuestos a pagar o en capacidad para hacer esto. Los proyectos o los administradores de proyecto minero conocen también este tipo de números. Hay una información que se puede suministrar, como las inversiones que se van a hacer en exploración, en minería, en planta. Se pueden proyectar dentro de la caja y simular cómo la caja empieza a generar con las ventas y con las inversiones que hay que hacer para revelar cuál va a ser el flujo de caja libre y poder calcular adicionalmente los retornos de las inversiones asociadas con estos proyectos. Luego viene una hoja que se llama la cascada. La cascada es una vez aplicados los supuestos de esta evaluaciones de estos proyectos, ya despliega en plata, en dinero, cómo empieza a comportarse cada uno de esos rubros: los ingresos, los costos, el CAPEX, los impuestos, la mano de obra, y en el caso de haber deuda, también realiza una amortización de esa deuda que se puede proyectar por cuotas y por tasas de interés. Esto es mensual, y luego esta información va a poderse mirar en la hoja de año resumen cómo se comporta. Hay unas hojas que pudieran también ser útiles respecto de los estados financieros, que pueden utilizarse para ver cómo esos movimientos dentro de la generación de la caja y las utilidades pueden impactar algunos rubros de los estados financieros, principalmente las cuentas que están asociadas con el efectivo, con las cuentas de las utilidades. El principal utilidad de la plantilla y este modelo es que pueda hacerse una evaluación del proyecto. Estos complementos de los estados financieros son
relativamente secundarios, pero pueden ser útiles para determinados grupos de trabajo o de análisis, y cada país tiene su diferente normatividad. Hay una información que se puede partir, fraccionar y detallar más en el CAPEX. ¿A cuánto va a ir esos rubros y cómo se va a fraccionar? Por ejemplo, es un ejemplo, va a decir las vías de comunicación, las construcciones, la maquinaria, el equipo de oficina, y empezar a dividir cómo va a ser esto de manera mensual que se va a realizar el análisis. También depreciaciones, propiedades, si se van a hacer inversiones, y diferentes otros rubros que están asociados al CAPEX. Finalmente, hay un rubro que es el de deuda, que se puede parametrizar para amortizaciones en cuotas e intereses, capitales, y calcular también con tasas compuestas cómo puede afectar el flujo de caja este pago de estos rubros que son deudas, y su impacto dentro del flujo de caja. Este archivo lo pueden encontrar en la descripción. En este video van a encontrar el link si este es un archivo que es útil para ustedes y para el análisis de modelos financieros en su industria. Pueden usarlos para otras industrias de metales, pero este caso, este ejemplo está hecho para oro. Pueden encontrar toda la información sobre dónde comprarlo y adquirirlo en la descripción de este video. Por favor, miren el link que está ahí, los va a redireccionar a la compra del modelo. Muchas gracias.